días, hermanos. Yo soy el pastor Warren Hoyt y soy el pastor de una iglesia de habla inglés que se llama Beverly Hills Community Church en el pueblo de Beverly Hills, como a 20 millas de donde vivo aquí en Homosassa, Florida. Y he estado ahí por como un año, pero hace poco empecé a también traer mensajes y predicar mensajes a otra iglesia que es de habla hispana. La iglesia se llama Pan de Vida. Y qué curioso, ¿verdad? Porque años atrás en Juárez, México, yo prediqué por un año en una iglesia que se llamaba Pan de Vida. Yo tomaba los miércoles el culto de ah, entre semana. Y por como un año yo predicaba en una iglesia que se llamaba Pan de Vida allá en las colonias de Juárez. Y ahora estoy compartiendo la palabra de Dios con una iglesia que se llama Pan de Vida aquí en Beverly Hills. Y se me hace muy interesante y curioso cómo el Señor trabaja con nosotros y nos usa en diferentes partes. Ahora, el domingo pasado compartí un mensaje y allá en Pan de Vida y fue video, se sacó un video del mensaje, pero algo salió mal con el video, así es que estoy haciéndolo de nuevo aquí en mi casa y quiero compartir con ustedes un mensaje con el título Los propósitos de la iglesia, los propósitos de la iglesia. Me refiero a la iglesia universal que Jesús estableció, porque empecé la semana pasada hablando de este tema de la iglesia y hoy quiero seguir con este tema, desarrollándolo un poquito más y hablando de los propósitos de la iglesia. Quiero leer dos pasajes. Hoy los dos vienen del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. El primer pasaje se encuentra en Mateo 22, de 36 al 40, y dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos se llaman los grandes mandamientos, los más importantes mandamientos de Dios, ¿verdad? Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Ahora, el siguiente pasaje se encuentra en Mateo 28, de 18 al 20, donde dice: Jesús se acercó a ellos, sus discípulos, y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto se llama la gran comisión. Entonces, el primer pasaje, los grandes mandamientos; el segundo pasaje, la gran comisión. Ahora, como mencioné, la semana pasada yo empecé a hablar de esto y el hecho de que Cristo fue él quien estableció la iglesia. No fue ninguna idea humana la iglesia. Cristo la creó y la está creyendo, ¿verdad? Él sigue edificando su templo, que es la iglesia. Y lo está haciendo no para nuestros propósitos, sino los suyos, los de él. Y vimos la semana pasada que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Israel fue el primer pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios consiste en judíos y gentiles que aman a Cristo, que son los llamados y que son seguidores de Cristo. Y vimos la semana pasada que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Señor obraba, trabajaba, andaba en su cuerpo físico como ser humano cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Así igualmente
el Señor en el día de hoy quiere hacer sus obras, quiere ser un ejemplo, una luz en este mundo como lo fue Jesús, pero ahora en vez de hacerlo a través de un solo cuerpo físico, lo está haciendo a través de millones de nosotros, millones de cuerpos físicos, pero somos juntamente el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo donde Dios quiere que seamos como Él quiere que los humanos sean y que también hagamos las obras, las cosas que Dios quiere que hagamos en el mundo, ¿verdad? Somos entonces como un pueblo misionero y tenemos una misión, tenemos un trabajo. Fuimos escogidos para hacer las obras que el Señor ha preparado para nuestras vidas, como dice Efesios 2:10, por ejemplo. Hoy quisiera hablar más sobre esta idea de las obras que el Señor tiene para nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Vimos este versículo la semana pasada. Ahora, pero hablando de estas obras que el Señor quiere que hagamos, yo he aprendido que las obras que Él tiene para nosotros corresponden con los propósitos por los cuales el Señor estableció la iglesia. Y creo que en estos dos pasajes que acabamos de leer hoy, los grandes mandamientos y la gran comisión, yo creo que allí en esos textos podemos ver 5 propósitos principales por los cuales la iglesia existe. Y los voy a nombrar y explicar en este mensaje de hoy. Ahora, estos propósitos no los inventé yo, vienen de las escrituras, pero voy a confesar que también vienen de un autor cristiano, un pastor famoso que se llama Rick Warren, que escribió un libro que se llama Una iglesia con propósito. Lo leí años atrás y de allí, eso fue la fuente de donde saqué los 5 propósitos, pero creo que usted va a ver que son muy bíblicos y son los verdaderos propósitos por los cuales Cristo ha escogido y ha llamado a su iglesia. Ahora, el primer propósito es la adoración. La adoración. Por eso fuimos llamados como la iglesia de Cristo, para ser sus adoradores. Muchos tienen ideas erróneas en cuanto a la adoración, qué es y para qué y todo eso. La adoración es nuestra función como una iglesia, como los santos, como el pueblo de Dios. No es una especie de entretenimiento, como en un concierto o como la música de un bar. Algunos tienen, yo creo, la idea de que la música es como entretenimiento, es como nos gusta la música, ¿verdad? Es muy alegre y atrae gente y lo hacemos por eso, como si fuéramos un bar o un concierto. Pero hermanos, no. O algunos quizás piensan que, bueno, la música se hace al principio del culto porque hay gente que llega tarde, entonces se llena el tiempo con la música para que lleguen al tiempo de la predicación. Pero no, hermanos, eso es erróneo, es una idea errónea. La Biblia dice en San Juan 4:24 que Dios, de hecho, busca adoradores. ¿Sabe? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Su primer pueblo, Israel, le dijo a Moisés que en Éxodo 3:12, que los estaba llamando y sacando de Egipto para que le adoraran en el monte de Sinaí. Eso dijo el Señor. Los iba a sacar de ahí para que le adoraran en ese monte. Entonces, la adoración es nuestro llamamiento, nuestra función, nuestro propósito. Y vemos muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, como el ejemplo de María o Miriam, que
la hermana de Moisés, que cuando Dios abrió el mar rojo y pasaron y fueron bautizados por el mar rojo y Dios les dio la victoria sobre los egipcios, ella dirigía la alabanza de las damas y danzaban con panderos y todo. Fue la respuesta humana por las grandes obras que el Señor había hecho, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos. Samuel era un profeta y él tenía escuelas de profetas, enseñaba a otros hombres a profetizar, ¿verdad? Y la Biblia dice que allá en esas escuelas alababan a Dios. Y cuando él nombró y ungió el primer rey de Israel, Saúl, le dijo, vete de aquí, vas a encontrar tres profetas bajándose de un monte y con instrumentos de música y todo eso. Entonces, los discípulos de Samuel adoraban a Dios, era parte de su vida espiritual, su llamamiento. Por supuesto, Samuel ungió el segundo rey de Israel, David, y David era un hombre cuyo corazón estaba para el Señor, ¿verdad? Siempre. Y David era un adorador, porque él, aún como joven, cuidando las ovejas, ¿verdad? En los campos, él adoraba a Dios con su arpa y escribía himnos y cantos y pues salmos, ¿verdad? Para cantar él mismo y adorar a Dios y también para que otros pudieran usar sus salmos y adorar a Dios a través de lo que David escribió, ¿verdad? Era adorador. Después David uh, levantó fondos y puso recursos para edificar el primer templo. Él no lo hizo, su hijo lo hizo, pero él hizo preparaciones y entre estas preparaciones él hizo un plan para coros, para tener coros de levitas que iban a cantar y alabar a Dios las 24 horas del día. Era un adorador. Y pues podríamos hablar de muchos otros ejemplos como Josafat. ¿Se acuerdan que Josafat era un rey de Israel que tuvo que enfrentar un ejército enemigo de como 1 millón de hombres? Y Dios le dijo que pusiera adoradores enfrente del ejército. Y a través de esta adoración, Dios se manifestó. Y claro, pues el Salmo 22 dice que Él habita entre las alabanzas. Entonces, la adoración es nuestra función como iglesia. Hermanos, yo soy predicador y creo que la predicación es importante, la enseñanza lo es también. Pero ¿sabe qué? Algún día a lo mejor no vamos a necesitar más predicadores o maestros de la Biblia. Pero, o sea, ¿para qué predicar? Vamos a estar enfrente de Dios, vamos a verlo en su cara, ¿verdad? Pero hermanos, aunque la predicación se acaba algún día, la adoración nunca se acabará, porque es nuestra función. Fuimos creados para alabar a Dios, para amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra alma. Es el primer mandamiento. La adoración es nuestra función. Ahora, quisiera decir pocas cosas acerca de qué es la verdadera adoración, porque la adoración no es el simple cantar, como algunos piensan, que cantar es adoración. No, sí cantamos para adorar a Dios, pero la adoración es mucho más realmente. La adoración es ver el valor de Dios, es valorar a Dios, estimar a Dios, ver su valor, ¿verdad? Y proclamar su valor de tal modo que uno se postre delante de Dios, que uno estima a Dios, que uno lo valore, pues la alabanza es valorar a Dios. Y si le valoramos, pues le vamos a obedecer también. La verdadera adoración valora a Dios sobre todo lo demás. Les voy a dar dos ejemplos que considero yo los mejores ejemplos de la verdadera adoración. Número uno es el padre Abraham. Abraham, cuando Dios le habló
Él estuvo dispuesto a sacrificar hasta su hijo amado por el cual él había esperado por años el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios por fin, después de muchos años, le dio este hijo, Isaac, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios luego, después de esto, le pidió que lo sacrificara en obediencia, en adoración, Abraham obedeció a Dios y estaba dispuesto a sacrificar hasta su único hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí vemos qué tanto Abraham valoró a Dios. ¿Qué valor puso en Dios? Para él Dios era el todo. Aún más importante, más valoroso que la vida de su hijo amado. Tanto Abraham valoró a Dios. Y es interesante que cuando él fue a adorar a Dios con Isaac y sacrificarlo, al llegar allí al monte, él dijo a sus siervos allí, quédense ustedes aquí, yo y el joven subiremos. Y luego dijo, y adoraremos. Y entonces volveremos. Entonces ahí vemos qué es la adoración verdadera. Porque ellos no llevaron guitarras, hermanos, o panderos o algo por el estilo, no. Pero fueron a adorar a Dios. ¿Qué tipo de adoración fue? Pues estimar a Dios, valorar a Dios, demostrar qué tan importante era Dios en sus vidas. Los dos, Abraham e Isaac, los dos valoraban a Dios. Y por supuesto, el mejor ejemplo de la adoración es el mismo Señor Jesucristo, porque Él siempre hacía lo perfecto. Todo lo que Él hacía era un modelo para nosotros que debemos imitar, ¿verdad? Él valoró tanto a su Padre, lo estimó tanto, que le obedeció al punto de que estaba dispuesto a sacrificar su vida. Ahora, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero en el último momento Dios le dijo que no tuvo que sacrificarlo. Pero Jesús se fue hasta el monte del Calvario y él derramó hasta la última gota de su sangre. Él se sacrificó y así demostró qué tanto él valoraba a su Padre, ¿verdad? Y la Biblia dice en San Juan 14:31 que Jesús dijo que iba a Getsemaní y luego a la cruz, entre comillas, para que el mundo conozca que amo al Padre. San Juan 14:31. Entonces, hermanos, Él fue a la cruz, Él murió en la cruz porque nos ama a nosotros, claro, y le adoro por eso, ¿verdad? Pero también, hermanos, Él murió en la cruz por el gran amor que Él tenía para el Padre. O sea, su muerte en la cruz fue la demostración de que Él amaba a Dios con todo su corazón, su mente, sus fuerzas, con todo su ser. Y valoró a Dios tanto que le entregó su vida, hermanos. Esto es la verdadera adoración. Y es uno de los más importantes propósitos de la iglesia, es amar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Ahí vemos. Por eso Dios nos llamó, para que le adoremos. Es la función del pueblo de Dios. Ahora, el segundo propósito que quiero tocar es el de servicio o el de servir. Y esto también viene de los primeros mandamientos, los más grandes mandamientos, porque servir es amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Es amar al prójimo. Debemos primeramente servir, hermanos, ¿a quiénes? Pues a los de la casa de la fe. O sea, es decir, nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo. Dios nos llama a servir. Ahora, Efesios 4:11-12 dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mucha gente diría, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos son los llamados al ministerio. Ellos son los que tienen un ministerio. Y es cierto, están en el ministerio, son ministros profesionales, digamos. Pero quiero llamar su atención al versículo 12 allá en Efesios 4, porque dice que Él constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué fin? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese usted, estos 5 ministerios no hacen toda la obra del ministerio, sino que su ministerio, de estos 5, su ministerio es capacitar a los otros santos para la obra del ministerio. Es decir, cada cristiano es llamado al ministerio. Cada cristiano tiene un ministerio. Ahora, la palabra ministerio, muchos piensan que es algo muy elevado, muy importante y todo eso, y lo es, pero hermanos, la palabra traducida ministerio allí es diaconía. Y diaconía se traduce en otros lugares como siervo o servicio nada más. Entonces, un ministro es un siervo, ¿verdad? Y Dios nos llama a todos a ser siervos y a servir. Pablo dice que todo santo tiene parte en la obra del ministerio. Dios nos llama a todos a servir. ¿Servir a quiénes? Pues servir a Dios, servir a los cristianos y servir hasta a la gente del mundo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 12:5 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, o es la palabra diaconía, servicios. Pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual, óiganlo bien, a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. 1 Corintios 12:5. Entonces, hermanos, la iglesia es un organismo. Es un organismo, es el cuerpo de Cristo, formado de muchas partes, sí, y cada parte tiene algo que hacer igual que en nuestro cuerpo físico. Tenemos diferentes dones, capacidades, enfoques, talentos, motivos, etcétera, y cada uno es importante, pero Dios nos da estos dones y capacidades y todo, no para estar sentados sobre las manos o en las bancas de la iglesia, sino nos da estos dones para que lo utilicemos en servicio a otros, ambos por dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia. Y vemos esto en el ministerio de Jesús, en el ministerio de la iglesia primitiva de los Hechos y en la historia de la iglesia, cómo esto se realiza y se ha realizado a través de los siglos. Por ejemplo, Jesús sanaba y echaba fuera demonios, ¿verdad? Y la iglesia primitiva también. Pero luego, hermanos, años después, los cristianos fueron los primeros en crear hospitales. ¿Se da cuenta? Sí. Los cristianos crearon hospitales. No existía tal cosa como un hospital antes de que la iglesia se inició. Cristianos crearon los hospitales. En el mundo de hoy, cada rato se ve otro hospital presbiteriano, un hospital católico, un hospital bautista o adventista. Los cristianos crearon los hospitales. ¿Para qué? Para servir. Servir al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo, cuidar a los enfermos. Se puede sanar a enfermos sobrenaturalmente a través de oración, ¿verdad? Y un don es sobrenatural, pero también a través de medicina, a través de cuidado, a través de servicio práctico, ¿verdad? A través de medicinas. Todo esto es sanidad, todo esto es servir. Entonces, en la historia, en la iglesia, en la Biblia,
el ministerio de Jesús, vemos que los cristianos deben servir. Hace años atrás un miembro de mi iglesia mexicana en El Paso me dijo, hermano, pastor, lo siento vergüenza porque no tengo un ministerio, pero lo único que quiero es ser técnico de rayos X. Y le dije, Pablo, por favor, Dios necesita técnicos que sacan rayos X. La gente necesita este servicio. Si tú trabajas en esto, estás sirviendo a Dios. Es tu ministerio. Igual con un médico, igual con un escritor o secretaria, taxista. La gente dice, yo solo manejo un taxi, no tengo ministerio. No, hermano, hermana. La gente necesita un ride, ir de este lugar a otro. Y si tú tienes este trabajo de manejar un taxi, lo puedes usar como un servicio, sirviendo a la gente y cuando es posible, testificándoles a los pasajeros, ¿verdad? Del Señor, orando por ellos, ministrándoles. Es una función, es servicio, ¿sí? Y vemos esto, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Jesús enseñaba y predicaba. Hay los como yo que tenemos estos dones y esta responsabilidad, enseñamos ahora y predicamos. Pero algunos lo hacen en forma pública y otros en forma privada. Es enseñar de todos modos si estás enseñando a tus hijos. Es enseñar de todos modos si enseñas a un vecino, a un amigo en el trabajo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de usar los muchos dones que Dios nos ha dado y hay diferentes grados. Hay los que predican a miles y los que predican a uno o a un grupo pequeño de hogar. De todos modos, es servicio, es el ministerio, la obra del ministerio. Y hay los que sirven a través de administración o liderazgo, hay los que sirven barriendo los pisos o haciendo llamadas por teléfono o dirigiendo la alabanza o cuidando a los niños. Hay muchas cosas que se hacen en el culto, en el templo, en la iglesia, pero hay muchas. La mayoría de nuestros servicios se realizan afuera, ¿verdad? Con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y lo importante, hermanos, es saber que Dios quiere que sirvamos. Hace poco yo estaba leyendo una historia de Rusia y encontré que cristianos a través de los siglos se metían en escribir, eran autores, compositores, eran músicos y usaban su música para transmitir el mensaje del Evangelio, usaban sus novelas. ¿Se acuerdan del libro Left Behind, dejado atrás por Timothy? ¿Cómo se llama el hombre? No recuerdo ahora. Pero estos hombres escribieron novelas, pero con un tema bíblico de los últimos días y Dios los usó grandemente. Cada quien tiene su don, su función, su manera de servir. Y esto es lo importante, ¿verdad? Algún día, cuando tengo más tiempo, voy a hablarles de los muchos ejemplos de esto que hay. Hasta un hombre inventor que inventó la primera cosa que cosecha, una máquina que cosecha, y cómo Dios lo usó para alcanzar a mucha gente de la India. Pero es para otra ocasión, no puedo, ahora no tengo tiempo. Ahora, entonces, amamos a Dios, adoramos a Dios. Número uno, tenemos que servir y amar al prójimo. Eso es el segundo propósito. El tercer propósito es el evangelismo. ¿Sí? El evangelismo. Porque la Biblia dice, id y hacer discípulos, ¿verdad? O vayan y hagan discípulos. Ahora, nadie puede ser un discípulo si primero no escucha el evangelio. ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo creerán si no han escuchado el evangelio, verdad? Entonces, la gran comisión es hacer discípulos, pero el primer paso de hacer un discípulo es evangelizar a alguien, ¿verdad? Compartirle el evangelio. Y en todos los evangelios encontramos algo por el estilo. Por ejemplo, en Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas dice que el arrepentimiento y el perdón de pecados deben ser predicados. Juan dice, como el Padre me envió, también os envío. ¿Sí? Entonces, la idea es que Dios nos está enviando al mundo, a todos,
para ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Los Hechos 22:15, por ejemplo, dice que Pablo, tú tienes que decir lo que has escuchado y visto. Y esto es ser testigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que testificar de nuestras experiencias con Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, por años yo enseñaba el evangelismo y podría yo tomar mucho tiempo, pero ya no tengo tiempo. Lo único que quiero decirles es que la función de la iglesia es evangelizar. Y tenemos que, voy a mencionar unos puntos, ¿ok? Nada más del evangelismo. Número uno, es muy importante el evangelismo personal y cada persona tiene responsabilidad, no solo los evangelistas. Es hermoso que en el Nuevo Testamento Andrés trajo a su hermano Pedro, evangelismo personal. Felipe trajo a Nataniel, ¿sí? El endemoniado de Gadara, el hombre que tenía la legión, Cristo echó fuera miles de demonios de él y él quiso ir con Cristo, pero Cristo no lo permitió, sino que dijo, ve y háblales a las personas de esta área, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y este hombre que antes era endemoniado y completamente loco, una persona que atemorizaba a la gente, ¿verdad? Asustaba a la gente, llegó a ser un gran evangelista y Cristo lo usó y lo mandó. Ellos, la gente no aceptó a Cristo, tenían miedo y le dijeron, por favor, vete, lárgate de aquí. Alguna cosa muy curiosa, ¿verdad? Pero lo echaron fuera en cierto sentido. Jesús dejó a este hombre que fue antes endemoniado, pero ahora fue transformado y dice la Biblia que él andaba diciéndoles a todas esas personas lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, cada persona tiene responsabilidad y cada persona Dios nos puede usar. La mujer samaritana, la Biblia dice, Jesús la alcanzó al lado del pozo, ¿verdad? La alcanzó y se presentó como Mesías. Y luego esta mujer se fue a su pueblo y hablaba a todos los hombres. Y ellos se salieron del pueblo y vinieron a Jesús y llegaron a ser sus discípulos también, pero a través del testimonio de ella. Cada persona tiene lo que llamo yo, una red de relaciones, nuestros familiares, seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Gente que conocemos en el banco, o en la tienda, o en diferentes lugares, nuestros deportes, nuestros pasatiempos. Tenemos contactos. Usted tiene contactos que yo no tengo. Cada persona tiene su red de relaciones y puede estar orando. Su responsabilidad es vivir una vida santa y orar por esa gente. Y cuando es posible, cuando se abra la puerta, testificarle, hablarle, compartir algo de la palabra de Dios. Es evangelismo, es la función de la iglesia. Segunda de Corintios 5:18 habla de lo que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ese ministerio de reconciliación usted tiene, cada uno tiene este ministerio de la reconciliación. Hablar de cómo Dios se reconcilió o está reconciliando al mundo consigo mismo. Esta es la reconciliación. Decirles a las personas cómo pueden ser reconciliados con Dios. Ahora, no todos tenemos un don de evangelismo, no todos tenemos mucho talento para evangelismo, pero todos tenemos responsabilidad. Y nuestra función no es necesariamente ganar a todos. Nuestra función es simplemente testificarles y orar por ellos, ¿verdad? Y hacer nuestra parte que Dios nos da. Entonces, esto es el tercer propósito del evangelismo. Adoración, servicio, evangelismo. El cuarto propósito de la iglesia es hacer discípulos. La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos. El evangelismo, pues, no es el fin de todo, sino nada más el principio, el inicio. Eso es el evangelismo. Tan pronto que una persona se gane para el Señor, ahí es donde tenemos que empezar a enseñarle, disipularlo, ¿verdad? Instruirle cómo vivir con
Dios, cómo andar con Cristo, andar en el Espíritu, cómo obedecer al Señor en todo lo que nos ha enseñado. El propósito de la iglesia es esto, es ser como Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que hacerlo nosotros mismos, pero también compartir esto con otras personas y ayudarles a hacerlo también, ¿sí? A vivir bajo la autoridad y la disciplina del Señor. Es otro estilo de vida a que nos llama el Señor, ¿verdad? Y no es un solo paso. Hay gente que no entiende el proceso y no entienden qué es el discipulado. Muchos piensan que el ser cristiano es nada más repetir una oración una vez. Di esta oración, repite esta oración y tú serás un cristiano. Hermanos, la vida cristiana es mucho más que tomar una decisión o repetir una oración. La vida cristiana es toda una vida. Es un estilo de vida nuevo, ¿verdad? Caminar con Dios, ser su pueblo, hacer las obras que Él tiene preparados para nosotros. El discipulado incluye todo esto. El discipulado es no solo información, compartir información con la gente, sino ayudarles a ser transformados. Es transformación, no solo información, hasta que lleguemos a ser maduros, hasta que caminemos bien con el Señor y podemos reproducirnos espiritualmente, testificando a otros, ¿verdad? Entonces, el discipulado abarca mucho y incluye los muchos hábitos espirituales que tenemos que desarrollar. Muchos no entienden esto. No somos salvos por obras, ¿verdad? Pero hermanos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las obras? Pues las obras incluyen los hábitos, las prácticas de una persona espiritual. Jesús oraba continuamente. Jesús aprendía las escrituras desde su juventud en la sinagoga. Sus discípulos también tenían que andar con él y aprender de él y aprender a orar, aprender a echar fuera demonios, aprender qué significaban las profecías del Antiguo Testamento y todo eso, hacer el evangelismo, hacer el servicio, hermanos. Hay hábitos que una persona espiritual tiene que desarrollar en su vida. Y esto se llama disciplinarse para la piedad, dice Pablo. Es un estilo de vida. Echar fuera demonios es un estilo de vida. Rechazar pensamientos negativos y pecaminosos, ¿verdad? Es un estilo de vida que tenemos que aprender para ser los embajadores de Cristo aquí en este mundo, sus representantes, sus sacerdotes, hermanos. Entonces, el cuarto propósito de la iglesia es hacer discípulos. Y esto no es solo para el pastor, sino es una cosa que todos tenemos que estar involucrados en esto. Sí, todos, hermanos. Todos tenemos una parte. Poner ejemplos para otros, instruirles, ¿verdad? Hacerlo en forma personal, privada. Se necesita mucho trabajo, hermanos, en el discipulado. Mucha gente nunca llega a ser discípulo y por lo tanto la iglesia es débil e inefectiva por la falta de discipulado. Entonces, ese es el cuarto propósito. Ahora, el quinto propósito que voy a tocar es el convivio o el compañerismo. Por eso existe la iglesia, para realizar esta función, para hacer esto y lograr este propósito de crear un ambiente donde es posible tener el compañerismo cristiano, el convivio cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, hermanos, desafortunadamente hay muchos cristianos en el día de hoy que quieren vivir la vida cristiana como llaneros solitarios. No, pues solo yo y Dios. No necesito de nadie más. No quiero ir a ninguna iglesia. No me meto en la religión organizada, me han dicho. La religión organizada. Quieren vivir como el llanero solitario. Solo yo y Dios. Y he encontrado a varias personas durante mis años que tienen este concepto. Y yo entiendo.
que algunos tienen miedo de meterse. Algunos dicen que, bueno, yo estaba muy comprometido en una iglesia y me hirieron emocionalmente, el pastor me maltrató, la gente me maltrató y ya no vale la pena congregarme con nadie. Me quedo a solos. Y yo oro a Dios y leo la Biblia solo. Ahora, no voy a negar, hermanos, que las relaciones son difíciles de mantener, ¿verdad? Es difícil tener buenas relaciones unos con otros. Pero hermanos, esto no es opcional. No, tener compañerismo y convivio espiritual no es opcional, es una necesidad. Es una necesidad. Para comprobarlo, les voy a dar dos pasajes bíblicos, ¿ok? Número uno, se encuentra en Hebreos 10, 24 y 25. Óiganlo. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Dice, no dejemos de congregarnos. Dice, considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué es necesario congregarnos, hermanos? Pues porque hay dos razones, una positiva y otra negativa. En el lado negativo, vemos que el mundo yace bajo el poder del maligno, primero de Juan 5:19. Hermanos, el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo es nuestro enemigo. O sea, el estilo de vida del mundo. El mundo va en contra de nosotros, en contra de Cristo. La carne va en contra del espíritu, ¿verdad? El diablo está en contra. Hay mucho en nuestra contra. La corriente va en contra de nosotros. ¿Sí? El mundo, la carne y el diablo. Todo esto está en nuestra contra. Nuestras costumbres, nuestros hábitos del pasado, todos nos influyen hacia lo negativo, nos influencian en contra de Cristo. Entonces, vivir para Cristo es ir en contra de la corriente, ¿verdad? Y por eso es necesario, hermanos, congregarnos. ¿Por qué? Porque es una defensa, es una protección en contra de todo esto que es contrario, en contra del desánimo. Si te quedas solo, te caes bajo desánimo y no hay nadie que te puede levantar de nuevo. Estás ahí solo. Estás en peligro. El diablo te ataca como un lobo ataca a una oveja tierna, ¿verdad? Allá en el campo. Mucha gente, hermanos, quieren andar a solas, y esto es peligroso. El desánimo te ataca, la tentación te ataca, la influencia del mundo te ataca. Y si estás solo, no hay nadie que te puede levantar, proteger, defender, exhortar, estimular a las buenas obras. Solo tú, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que aprender la lección de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una organización que fue establecida originalmente por cristianos. Y nosotros teníamos en nuestra iglesia en El Paso, Celebremos la Recuperación, lo cual es una organización cristiana que hace lo mismo. ¿Por qué existen estas organizaciones? ¿Por qué, hermanos? Con pecados como el alcoholismo, la pornografía, apostar, ¿verdad? La drogadicción. Estos pecados son tan fuertes, hermanos, que hemos aprendido a través de mucha experiencia que casi nadie, hay algunas excepciones, pero muy pocas, casi nadie vence tales pecados a solas. No se puede vencer. La gente dice, pues, Cristo no es suficiente para salvarme. Claro, Cristo te puede salvar, pero Cristo te salva a su manera. ¿Y cuál es su manera? Él dice en la Biblia, no dejémonos de congregarnos.
Si tú quieres vencer los pecados de tu vida, tienes que hacerlo conforme a lo que Cristo nos enseña. Y Cristo creó su iglesia para fortalecernos, para que pudiéramos seguir adelante y tener éxito y no caer. Este es el propósito de la iglesia, para poder resistir lo negativo, para poder estimularnos a las buenas obras y seguir adelante y perseverar. Necesitamos congregarse. Oigan esta cita del famoso teólogo R.C. Sproul. Dijo, es tonto y malvado suponer que progresaremos mucho en la santificación si nos aislamos de la iglesia visible. De hecho, es un lugar común. Es muy común escuchar a las personas declarar que no necesitan unirse a una iglesia para ser cristianos. Afirman que su devoción es personal y privada, no institucional o corporativa. Oigan esta parte. Este no es el testimonio de los grandes santos de la historia, es la confesión de los necios. Dios no creó a la iglesia para que pudiéramos estar solos y fallar y fracasar. No, hermanos, tenemos que congregarnos. Ahora, el lado positivo. ¿Por qué es necesario congregarnos? El lado positivo se encuentra en 1 Corintios 12, de 12 a 27. No tengo tiempo para leer el pasaje, pero este pasaje dice que somos el cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo físico tiene muchas diferentes partes y todas esas partes tienen diferentes funciones, pero un cuerpo que tiene todas estas partes, hermanos, las partes tienen que estar unidas con el cuerpo, interconectados con el cuerpo, ¿verdad? Cada parte depende de las otras partes. Un brazo es maravilloso, pero no está separado de mi cuerpo. Mi ojo es una maravilla, ¿verdad? Pero mi ojo no sirve sobre la mesa. No, cada parte tiene que estar en su lugar, conectado a las otras partes, y entonces el cuerpo, el organismo funciona. La sangre fluye, los nervios se conectan, todo funciona porque está interconectado. Y todo el cuerpo interactúa como un solo organismo, hermanos. El propósito de la iglesia es el compañerismo, es el convivio, es que estemos juntos. Dios diseñó su iglesia para esto, para la edificación mutua, para mantenernos bajo cobertura, para dar cuentas unos a otros y así ser más responsables y así crecer y avanzar. Entonces, hermanos, la iglesia tiene 5 propósitos: adoración, servicio, evangelismo, discipulado y compañerismo o convivio. 5 propósitos. Estos deben ser nuestros motivos, deben motivarnos hacia adelante y deben guiarnos hacia el uso de nuestros dones. ¿Qué parte tiene usted en estos propósitos? ¿Cuál de estos es su función y cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted para realizar esta función en el cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo? Hermanos, la vida espiritual llega a ser emocionante y llega a tener más chispa, digamos, más energía, más fervor, más emoción, más entusiasmo, una vez que encontremos nuestra función, nuestro propósito, que Dios nos llama a hacer algo. Entonces, estoy compartiendo esto con ustedes para que busquen al Señor hasta encontrar cuáles son sus dones, cuáles son las funciones que Él tiene para usted. Y hasta la próxima vez, espero que usted tome esto como edificación y como instrucción para entrar en la obra del Señor. Que el Señor lo bendiga.